Hola a todos, en este video voy a tratar las curvas ROC para la evaluación de clasificadores binarios. La curva ROC es una gráfica que permite evaluar el desempeño de clasificadores. En este caso entonces tenemos que el eje X está conformado por la tasa de falsos positivos y el eje Y está conformado por la tasa de verdaderos positivos. Los puntos de la curva se obtienen al ir variando la frontera de decisión del clasificador como tal. En este caso entonces lo que deseamos es un clasificador que se ubique aquí en esta parte, siendo entonces el peor clasificador el de la línea roja que tenemos acá. Este clasificador simplemente es un clasificador aleatorio donde simplemente se le da más peso a la clase que es más probable. Recordemos entonces que en este caso únicamente se puedan evaluar clasificadores que sean binarios. Se considera entonces que un clasificador es mejor a medida que vaya aumentando el valor de esta curva. De esta manera entonces, si yo tengo varios clasificadores para un caso binario, yo puedo graficar su curva R o C, calcular inclusive el área bajo la curva y seleccionar aquel que sea mejor como tal. Para su definición entonces, debemos recurrir a la matriz de confusión como tal. Recordemos que esta matriz está definida de la siguiente forma. En las columnas se encuentran los valores pronosticados, negativo, positivo, y en las filas los reales, negativo en la fila superior y positivo en la fila inferior. Los componentes de la matriz en su diagonal son los verdaderos negativos y los verdaderos positivos como tal. Esto es los valores que estamos pronosticando de forma perfecta. En la diagonal opuesta tenemos los falsos positivos, es decir, es real no y decimos que es sí o es negativo y es positivo. Y en la inferior los falsos negativos. Es positivo, pero el sistema pronostica que es negativo como tal. La tasa de los valores, la tasa de valores positivos y de falsos positivos se calcula como la TPR como TP, true positive, verdadero positivo, como TP sobre FP. Es decir, estamos haciendo la división de este TP sobre la suma de la columna como tal. Y la tasa de falsos positivos, FPR, es FP sobre FP más TN, es decir, estamos sumando la fila de arriba. Para un clasificador perfecto, entonces, tenemos que la tasa de verdaderos positivos, esta que tenemos acá, TP, será TP dividido FP más TP. Como el clasificador es perfecto, los valores de esta diagonal valen 0. Entonces me va a quedar TP sobre TP va a ser igual a 1. En el caso de los falsos positivos, este FP va a ser 0. Entonces este valor va a ser 0. Entonces me va a quedar en coordenadas 0, 1, que es el que tenemos exactamente en este punto. Ahora entonces, me interesa calcular el área bajo la curva, ya que ese es el indicador para saber qué tan buena es la clasificación como tal. Esta es la métrica para comparar los clasificadores. Recordemos entonces que el FPR, o sea, FP sobre FP más TN, es la cantidad de falsos positivos que tenemos, o sea, básicamente es la tasa de falsas alarmas que estamos dando. Y el TPR es conocido también como recall o sensibilidad del clasificador. Básicamente es la probabilidad de detección o la tasa de aciertos también. Ahora entonces pasemos a un ejemplo donde podamos observar realmente el cómputo de esta tasa. Acá estoy tomando un ejemplo de scikit-learn directamente y lo he simplificado para efectos explicativos. Tenemos la carga de librerías y se va a utilizar el dataset del iris.
Este dataset tiene en el target las tres clases de las flores del iris, virgínica, versicolor y setosa, numeradas como 0, 1 y 2. Sin embargo, para este clasificador, para la curva ROC, se requieren clases que sean binarias. Entonces, en este caso, se va a aplicar la función label binarize de scikit-learn, que lo que hace es se convierte esta matriz, este vector de 0, 1 y 2, a una matriz de tres columnas, donde la primera columna tiene 1 cuando pertenece a la primera clase y 0 en caso contrario. La segunda columna tiene 1 donde es la segunda clase y 0 en el caso contrario. Y la tercera tiene 0 para la clase 1 y 2 y 1 para la tercera. Adicionalmente, se adicionan unas variables aleatorias. En este caso, se adicionan samples que tenemos acá, simplemente para dificultar el problema de clasificación como tal. Se hace el particionamiento usando train-test split, donde el 50% de los datos se dejan para entrenamiento y el otro 50% se dejan para testing. Por acá arriba se le está haciendo un shuffle a la base de datos y como tal entonces miren que ya aparecen mezcladas los elementos de las distintas clases. Dado que es un clasificador binario, es o no es, en este ejemplo se aplica la estrategia one versus res, es decir, se van a construir tres clasificadores, donde el primero indica si es setosa o no es setosa, el segundo si es virgínica o no es virgínica, y el tercero si es versicolor o no es versicolor. Este clasificador se entrena con las X y la matriz de 150 por 3, que son las Y, donde tenemos un 1 indicando la pertenencia a una clase determinada. Acá no se trae directamente el clasificador entrenado, sino que se computa la función de decisión, que es básicamente la distancia que hay de cada muestra, de cada patrón, a la frontera de decisión como tal, que es el punto donde se decide si pertenece a una clase u otra. Seguidamente, entonces, se hace el cálculo de la curva ROC. Como tenemos tres clases, se hace un ciclo for, uno para cada clase. Y básicamente lo que se hace entonces es almacenar en un diccionario el FPR, la tasa de falsos positivos, el TPR, la tasa de verdaderos positivos, usando la función ROC-curve. Esta función como tal, entonces se le pasa los valores verdaderos. Como es un caso binario, admite -1, 1. Este es el caso de algunos clasificadores como el SDG, o 0, 1, que es el típico binario. Y recibe el score como tal para la correspondiente clase. Recordemos que este score es la distancia de la frontera de decisión de cada elemento como tal. Y es lo que se requiere para poder computar entonces los elementos de la curva ROC. Adicionalmente, scikit-learn tiene la función AUC que permite calcular el área bajo la curva para cualquier curva en 2D utilizando la regla del trapecio. Acá entonces se le pasa en el X el FPR, en el Y el TPR, la tasa de verdaderos positivos y nos devuelve el área bajo la curva para cada una de las clases. Aquí vemos entonces el contenido del FPR, es un diccionario donde aparece la clase 0, la clase 1 y la clase 2 y sus correspondientes elementos, y el TPR, que es otro diccionario donde tiene el TPR para la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Aquí tenemos el área bajo la curva para la clase 0, para la clase 1 y para la clase 2. Noten que este clasificador que distingue la primera clase es mucho más alto que el resto y eso se debe a que una de las clases en la flor de iris es linealmente separable respecto al resto. Es decir, es muy fácil tener un clasificador que tenga un muy buen desempeño como tal para esa clase en particular. Seguidamente entonces se llama la función plot para construir el gráfico, en este caso para la última clase de index 2, esta que tenemos acá, y se grafica la curva como tal. Aquí tenemos entonces la curva ROC, tiene un área de 0.79. La línea punteada representa
un clasificador aleatorio, sin ningún tipo de realmente discernimiento de las clases, y propiamente la curva es esa línea anaranjada que tenemos acá. Ese es entonces el proceso de cálculo de la curva ROC para clasificadores binarios, la cual tiene como fin poder distinguir entre clasificadores y seleccionar el mejor entre varios. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima lección.